Y en cambio en la democracia, república, como quieras, aparentemente el gobierno somos todos, además votamos, participamos, es para nosotros. En la medida en que se internaliza esta idea de que somos nosotros y no son ellos, es cierto que uno puede tender a bajar la guardia, ¿no? En el sentido de que sí es para nosotros. Claro. Para nosotros. Es como que Lo que me molesta es que lo administren mal, pero es para nosotros. En cambio, cuando es para ellos, che, pará, no se te está cayendo la mano. Claro. Igual, perdón, pero En todo está. eso es En todo está. un poco una degradación más o menos contemporánea del concepto de democracia, que empezó en parte durante la época del fascismo, cuando Mussolini decía todo dentro del Estado, pero cuando empiezan las democracias seguía estando esa división entre una cosa es el pueblo y otra cosa es el gobierno, que es un administrador al servicio del pueblo. Eso es más una consecuencia de mucha propaganda que se ha hecho durante décadas. Por ahí el que la democracia se vista como es cosa de todos y no somos iguales, pero ahí está el Estado y acá estamos nosotros. Somos todos iguales, pero hay unos más iguales que Sí, otros. mirá, puede ser, pero filosóficamente, por ejemplo, un pensamiento que ha influido mucho, incluso en los procesos de independencia acá en América Latina, como es el de Rousseau. Rousseau es un tipo que directamente está en contra del gobierno representativo. O sea, a él le gustaba la democracia clásica, esa de los ciudadanos Las asambleas. Reunidos en la asamblea, porque dice que la representación de la voluntad general es una mentira, que en realidad uno elige un comisario, digamos, que vos sos libre el día que votás. Eso le critica a los ingleses. Los ingleses creen que son libres porque votan, en realidad son libres el día que votan, pero después se acabó. ¿Por qué? Porque para él libertad, es interesante esto también, ¿no? Ver la diferencia, qué significa libertad. Para Rousseau libertad, si uno lee el contrato social, libertad es autogobierno. Eso es libertad. No me manda otro, que es lo que pasa supuestamente en el estado de naturaleza, etc. Puede haber libertad en la sociedad civil y en principio parece que no. Ahí hay un estado. ¿Cómo hago para ser tan libre como sería en el estado de naturaleza si hay que vivir en sociedad? Y eso es lo que él quiere resolver con su teoría del contrato social. Cree que la resuelve con la teoría esta de la voluntad general, diciendo, bueno, si todos hacemos un pacto donde el objeto es que nos comprometemos a hacer propia la voluntad general. Entonces, yo voluntariamente me apropio, asumo la voluntad general. Pero la voluntad general participan todos. No es que idealmente, después hay un problema de escala, si querés, etc. Claro, pero a él le gustaban las escalas chicas. Exacto. En los cantones suizos y Exacto. no más grande que eso. Exacto. Dicen, yo lo leí, que le pidieron que escribió una obra sobre el gobierno de Polonia. Polonia era muy grande, ya no podía hacer esas asambleas y qué sé yo. Y parece que propone como una especie de representación, que llama remedio, pero donde los representantes son como mandatarios que no van a deliberar y gobernar en nombre del pueblo, sino que van a casi como alguien que comunica, ¿no? Che, vos vas de parte nuestra, esto vas a decir, casi como mandar una carta, digamos, ¿no? No es que en si no lo haces, digamos, una cosa así. claro. Pero es cierto que él sí, le gustaba esta cosa de escala chica. Ahora, los autores son siempre más complejos en sí mismos y yo no soy especialista en ninguno. Lo que tomamos es qué tipo de sistema puede inspirar cada uno de esos autores, cómo ha sido leído. Si nosotros miramos desde acá, por ejemplo, Bastiat normalmente lo pone frente a Rousseau, dice, estos son lo que dicen los rousseauianos, que la propiedad no es un derecho, sino que es una creación de la ley. Y de ahí deriva ¿qué cosa? Un sistema donde el legislador, el gobierno es omnipotente, porque puede crear y deshacer derechos, es decir, se acabó la persona, su libertad, se acabó todo. O sea, si la propiedad no es un derecho natural, para llamarlo de alguna manera, el gobierno es omnipotente. Y eso lo dice Bastiat. Entre nosotros, tampoco lo quería mucho a Rousseau, a Alberti. Hay un famoso discurso, está muy bueno, que se llama La omnipotencia del Estado. Entonces, donde él dice, estas ideas, ¿no es cierto?, que contribuyeron a la idea de que el Estado se tiene que ocupar de todo, ¿sí?, es omnipotente. ¿Y cuál es la otra cara del Estado omnipotente? Que la libertad individual no existe. De hecho, el título de esa conferencia de Alberti es
la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Y ahí critica la influencia de Rousseau, las ideas de Rousseau, nombre y apellido. A través, dice, de su corifeo, el doctor Moreno, porque fue Mariano Moreno el que tradujo el contrato social. Entonces, bien, sobre la ética y el liberalismo. Bueno, unas palabras, a ver, ¿dónde la tengo acá? Creo que había traído alguna hojita. Unas palabras sobre Rand y su ética del capitalismo. Ya que no tengo esto, pero acá está. Man's Rights, etc. Muy bien. Bueno, Ayn Rand es una filósofa rusa, digamos, después se estableció en Norteamérica, muy afín y defensora de las ideas económicas de Mises, pero que ha desarrollado, ha enfatizado sobre la importancia de la filosofía, de la ética, de los fundamentos racionales para la ética, que uno no se puede quedar con argumentos utilitarios, etcétera, etcétera, porque si no, como que los sistemas no se sostienen. Incluso Rand dice más o menos que ¿para qué sirve la filosofía? Es para vivir, ¿no? Para vivir en la tierra, en el mundo real. Bueno, ella, en fin, yo no puedo evitar un poco, habiendo estudiado filosofía, pero no siendo filósofo ni dedicarme a estas cosas, como ya saben ustedes, no me quiero detener en eso, pero hay cierto tono, digamos, fundacional, ¿no es cierto? Ella parece como sostener, desafío porque es malo, pero bueno, sostener, ¿no es cierto?, que ha inaugurado de alguna manera la ética racional y una consideración filosófica racional sobre el ser humano, la sociedad, etcétera, etcétera. Yo dejaría eso de lado, ¿no? Pero no puedo dejar de mencionarlo. Ahora, ¿qué dice ella? Que, claro, no se pueden aceptar ni la idea de que el ser humano tiene derechos por una cuestión religiosa o mística, como suele llamar esa la cuestión religiosa, ni tampoco porque sean concesiones sociales. Yo creo que tranquilamente se puede, lo que he leído, ¿no? El pensamiento de Rand, en una tradición más o menos sofisticada, más o menos pulida, que sé yo, le preguntan a Miguel después, realista, es decir, bueno, yo puedo conocer la realidad y también puedo conocer al ser humano tal cual es. Y por lo tanto puedo entender qué cosas son buenas para el ser humano, qué cosas necesita el ser humano para vivir y desarrollarse. Enfatiza, por supuesto, que la característica distintiva del ser humano es la razón, la capacidad de conocer, de profundizar en el conocimiento de la realidad, de actuar voluntariamente. Y por lo tanto, a ver si encuentro la frase. Yo hasta hace un rato leía sin anteojos. No, o sea, uso anteojos porque no me los hice recién, pero recién veía. No sé, Las empanadas. me voy. Entonces, dice ella, ¿no? A ver si. Los derechos del hombre, ¿no es cierto? ¿Qué son los derechos del hombre? Entonces, fíjense, casi literalmente, la fuente de los derechos del hombre no es la ley divina o la ley de Congreso. Ven lo que está criticando, ¿no? La idea de la ley divina. Esto diría Rothbard, mira, de nuevo, el derecho natural, sí, muchos teólogos participaron de esa tradición. No hace falta decir que es un decreto inescrutable de los dioses, porque incluso los mismos teólogos distinguían lo que podemos justificar racionalmente sobre el conocimiento de la naturaleza humana. O la ley del Congreso, esto de, qué sé yo, Rousseau, lo que Bastiat le criticaba a Rousseau. Sino dice que los derechos del hombre surgen de la ley de identidad. A es A, el hombre es el hombre. Esto también lo dejaría, digamos, esto no es un curso de filosofía, pero esta ley de identidad
El principio es el de no contradicción, que ella también trae. Decir que el hombre es el hombre no significa nada, pero como no está Rand para defenderse acá, lo vamos a dejar. Esto sí tiene, lo que sí tiene sentido, lo que se dice, los derechos son condiciones de existencia requeridas por la naturaleza del hombre para su propia supervivencia. ¿Qué son los derechos? De nuevo, condiciones de existencia requeridas por la naturaleza del hombre, o sea, el hombre es como es, y para sobrevivir requiere ciertas condiciones. Esas condiciones son poder usar su razón, vivir libremente, apropiarse de cosas. La propiedad obviamente es un derecho fundamental, entendido, yo creo que puede ser tranquilamente entendido en la tradición de Bastiat. Puede haber matices después, qué significa apropiarse, ¿no? Etcétera. A mí siempre me da la sensación de que ella se basó mucho en Bastiat. Ella no tiene la costumbre de poner pie de página en ningún lado. Pero yo muchas de las cosas que ella... la veo muy parecida a la que... Lo mismo Mises, que un par de veces lo cita Bastiat. Pero... lo cita. Sí, un par de veces lo cita. Pero ella no lo cita. Pero sí. casi con Kant, hay momentos donde está usando todo el sistema de la crítica kantiana y nada, no parece citado, pero en el caso de Mises era porque era como el sistema de conocimiento de su época, se formó en el neocantismo, lo entiendo, pero en Rand no se formó en Bastiat. O sea, no era la época de Bastiat, ni tampoco era la época de Aristóteles, que en realidad lo que hace es medio no, porque hay cosa que vale la pena que es esta, es decir, entonces, de nuevo, fíjense, cito un poquito, ¿no? Dice, si el hombre debe vivir sobre la tierra, tiene que ser un derecho para él usar su mente, tiene que ser un derecho para él actuar a partir de su propio juicio libre. Tiene que ser un derecho obrar por sus propios valores y poder quedarse con el producto de su trabajo. Es decir, si el ser humano tiene que vivir sobre la tierra, requiere estas cosas. Y esos son sus derechos, lo que necesita para vivir. Ahora, ¿por qué el ser humano necesita para vivir ser libre? Porque es así. Incluso podríamos decir lo que yo decía antes, ¿no? Que uno de los sentidos de libertad, que no estamos profundizando acá, es el sentido de libre albedrío. Es decir, el ser humano, la libertad, acá libertad no es la libertad, es decir, el ser humano es alguien que actúa con voluntad deliberada. Entonces, requiere, ¿no? Para llevar adelante una vida humana, esos son derechos, requisitos para vivir según la propia naturaleza del ser humano. Si la vida sobre la tierra es su propósito, entonces tiene el derecho a vivir como un ser racional. La naturaleza le prohíbe ser irracional. ¿En qué sentido se lo prohíbe? Que si es irracional no puede vivir sobre la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es violar los derechos del hombre? Obligarlo a actuar contra su propio juicio, expropiarlo de sus valores. ¿Y eso cómo se puede hacer? No, básicamente por medio de la fuerza física. ¿Qué es violar los derechos del hombre? Quitarle esto que decíamos que son requisitos para empezar. Por lo tanto, y acá viene el famoso principio de no agresión, esto lo repito, está en un capítulo 12 que se llama Man's Rights, o sea, los derechos del hombre, en el libro La virtud del hombre. Y dice, hablando sobre la sociedad civilizada, ¿qué es una sociedad civilizada? Una sociedad civilizada es aquella en la cual la fuerza física está prohibida en las relaciones humanas, en la cual el gobierno actúa como policía, y que puede usar la fuerza solamente en represalia, o sea, y solamente contra aquellos que iniciaron su uso, es decir, el no inicio de la fuerza física. Esta idea sirve para fundamentar entonces un sistema político liberal y un sistema económico capitalista. Bueno, sí sirven, y por eso podemos decir de estas bases que es un sistema justo. ¿Por qué? Y pues es un sistema que respeta la naturaleza del ser humano. Un sistema en el cual la fuerza
no está justificada nunca contra la libertad de alguien que se desempeña pacíficamente, sino solamente en represalia, ¿no? O para defenderse de alguien que sí está iniciando las cosas. Creo que un poco esta es la clave, digamos, de la defensa ética que hace Rand del capitalismo, ¿no? Y por lo tanto, el llamado principio de no agresión está fundado en los derechos del hombre. Y derechos, de nuevo, que son requisitos que el ser humano exige para vivir en la Tierra. A ver, si este fuera un curso de filosofía, yo lo dejaría pasar acá a Miguel y empezaría a decir cosas más interesantes. Pero entre los autores que vimos, ¿no es cierto? Bastiat, incluso Mises, que no le gustaba el asunto del derecho natural, Rothbard, Rand. Lo que hay, me parece, es una profunda coincidencia en esto de prestarle atención al ser humano, tal como somos, vivimos en sociedad, nos conviene vivir en sociedad, no nos conviene vivir aislados. El ser humano es un ser racional, un ser libre, necesita de cosas para vivir, el tema este de la propiedad. Ahora, menos en Mises, todos los otros autores dirían, y es una cuestión de justicia, el derecho, la propiedad, la libertad. Organizar una sociedad contra esos bienes básicos es organizarla de una manera injusta, si hay un juicio ético. Desde una perspectiva de derecho natural, o llamémoslo la como quiera, se puede hacer un juicio ético sobre un orden jurídico, sobre un orden político, sobre un orden económico, porque esas leyes o instituciones están respetando o violando estos bienes básicos o derechos de las personas. Mises por ahí estaría un poco incómodo en este asunto, diciendo, pero bueno, mirá, yo no sé qué será lo justo y lo injusto, creo que en general la gente quiere vivir, y acá dice Rand, si hay que vivir, vieron que Rand lo pone también en condicional, ¿no? Si hay que vivir sobre la tierra, ¿no? Si hay que vivir, estos son los derechos. Y Mises, un poco así, dice, mirá, a ver, no se puede discutir sobre los últimos fines, es decir, Mises se pelearía con Aristóteles, ¿cuál es el último fin de la vida humana? Olvidate, diría Mises. Ahora, ¿sabes qué? La gente prefiere vivir bien, no morirse de hambre, si se enferma puede curarse, más o menos disfrutar. Y el logro de esos objetivos no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Hay un modo de organización social, de división de trabajo, de cooperación, que hace posible que todos podamos de alguna manera tener la expectativa de satisfacer nuestras necesidades, de desarrollar nuestro proyecto de vida. Hay un tema, que está en Bastiat, es un tema central, y uno de los autores que lo rescata modernamente es precisamente Mises. Es el tema, yo lo comenté con algunos de ustedes antes, el tema de la armonía o antagonismo de intereses. Es un tema fundamental, ¿no? Bastiat dice que es un teórico, no con estas palabras, de lo que podríamos llamar el orden espontáneo, ¿no? Mire, si ustedes dejan en libertad a la gente, la educación, la economía, van a andar mejor que si alguien lo planifica. Pero hay un punto clave en el que él insiste mucho, incluso tiene un libro que no completó porque se enfermó y se murió, que se llama Armonías Económicas. Es un libro que incluso está redescubriendo algunos de los temas de Bastiat. Ustedes saben que Bastiat casi siempre ha sido reconocido como un publicista, difusor de las ideas de la economía clásica y del liberalismo, genial. Un gran escritor, polemista, muy ameno leerlo, etc. Pero en general no se lo ha reconocido como economista, sus ideas. Hay toda una reconsideración de esto. Incluso su teoría sobre el valor, ¿sí? Nos deja un poquitito pensando, ¿no? Antes de la revolución marginalista, etc. Pero
¿Qué es este tema de las armonías sociales, económicas y demás? Bueno, es esta idea que los intereses rectamente entendidos de todos los miembros de una sociedad no son antagónicos, sino que son armónicos. Esto hace posible que todos nos beneficiemos de la organización social y no que el beneficio de uno sea la otra cara del perjuicio de otro. Dice Bastiat que esta idea de la armonía de intereses es algo que la economía política encuentra estudiando al ser humano, estudiando el intercambio, estudiando la dinámica de la sociedad. No algo que postula así a priorísticamente, ¿no? Y precisamente por eso, porque entiende que los intereses son armónicos, es que la libertad como tal es posible y necesaria para lograr una sociedad no perfecta, porque no es un utopista ni nada que le parezca, pero bueno, una sociedad que progrese. Otro factor que él pone ahí es, tiene muy clara conciencia de que él está hablando de seres humanos que se equivocan, que tienen defectos, que hacen macanas. Es decir, de ninguna manera es un economista que defiende, por ejemplo, el mercado en base al modelo de competencia perfecta, que nadie había desarrollado todavía por otra parte. Pero es parte de la idea, che, pero el ser humano, argumentos típicos de hoy, ¿no es cierto?, contra la libertad económica. Bueno, pero la gente no sabe, claro no sabe. Bastiat parte de que el ser humano no sabe, pero la gente se equivoca, lógico, lo puede aprender. Y en cambio, dice él, ¿en qué se basa el socialismo? En afirmar que los intereses son naturalmente antagónicos y que por lo tanto no puede haber libertad, porque vos estás abriendo el campo a la fiera, digamos. Lo que yo quiero va en contra de lo que él quiere y la libertad a lo único que nos puede llevar es agarrar una trompada. Entonces, como no puede haber libertad, la economía hay que planificar, la economía y la educación y todo lo que haga falta. Esta idea, yo alguna vez estuve buscando el tema de armonía económica y me encontré en un diccionario de economía con un artículo escrito por Kirchner, Israel. Sí, digo por la duda, sonaba Kirchner. Nada que ver. Seguro que Y él señalaba ahí que este tema de la armonía económica, por supuesto Bastiat fue uno de los, pero era un tema, digamos, de los economistas clásicos, pero este fue una especie de campeón de la armonía económica, y que no ha sido retomado prácticamente a pesar de todo el desarrollo de la teoría, digamos, económica sobre el orden espontáneo y demás, y que el que lo menciona es precisamente Mises, ¿no?, en la acción humana, en un apartado armonía y conflicto de intereses, donde él, en términos praxeológicos, digamos, utilitarios, señala que los intereses rectamente entendidos son armónicos y por lo tanto el mercado, el capitalismo no le exige a nadie que sacrifique sus propios intereses en nombre o en beneficio de la comunidad, sino, esto es interesante, sino que entienda cuáles son sus genuinos o verdaderos intereses. Bastiat es un poquito más claro, dice, mira, podemos armonizar todos los intereses, lo que no se puede armonizar es la justicia con la expoliación. Es decir, yo no puedo armonizar intereses entre el que quiere obrar con justicia y el que quiere vivir del trabajo ajeno. O sea, donde hay explotación, robo, privilegio, etc., eso no es obviamente armonizable. Ahí es verdad que gana uno y pierde otro. Ahí hay lucha de clases. Exacto. Sí, por otra parte, la teoría de la lucha de clases no es de origen marxista, ¿no? Ni se refiere originalmente a los empleados y a los empresarios, ¿no? Sino que la teoría de la lucha de clases más bien nació en ambientes que llamaríamos hoy tranquilamente liberales, ¿no? Y se refiere básicamente a las clases, digamos, productivas y a las clases parasitarias. Es muy interesante, ¿no? La teoría de la lucha de clases. ¿En qué época se Bueno, era el. Charles Duvalier, que era el discípulo de
XVI, que de la escuela de la que salió Bastiat es Sí, esa. sí, sí, y después exactamente. James Mill, el padre de John Stuart Mill. Y hay otro de Noailles, hay un Comte, pero que no es Comte, el Augusto, no es ese. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Donde publicaban estas cosas, si no recuerdo mal, era el Monitor Industrial. Les paso eso, hay una... ¿En inglés? No, miren, hay un no sé. artículo... Son dos Hay una- franceses, ahora no me Hay un acuerdo. artículo, yo no recuerdo si es de Ralph Raico, que se llama algo así, Classical Liberal Roots of... Está en la historia del pensamiento económico de Rothbard. Bueno, pero ahí, si ponen en Google origen liberal clásico de la teoría de las clases, van a encontrar. Acá Gerardo, que es una biblioteca viviente, ¿recordamos, Gerardo? No puede ser de Stud de Tracy, puede ser, pero no. Sí, pero hay un libro Sí, que he visto que ese es es el liberalismo Sí, clásico en la ese escuela es el austríaca. Estado, puede ser. Se habla de Sí. diferentes, digamos, escuelas liberales en distintas Después tradiciones. eso, si pero puede ser quieren, que sea- lo tengo en algún lado seguro y además bueno, está online, pero muy interesante, ¿no? Creo que era Raico, Ralph Raico. Clásica, raíces liberal clásicas de la doctrina de las clases. Y básicamente era esto, ¿no? Bueno, Bastiat podría ser una fuente de eso, decir, bueno, están los que producen, los que actúan dentro del ejercicio legítimo de sus derechos y los que viven del trabajo ajeno. Él lo que pasa es que dice que de dónde viene esta especie de tendencia casi inevitable de la humanidad de querer explotar al vecino, que se dice, pues bueno, que la naturaleza de alguna manera ha puesto a los seres humanos ante la disyuntiva de aceptar o la pena del trabajo o el sufrimiento de la privación. Es decir, no querés laburar, no tenés nada. Pero si querés tener, te tenés que aguantar laburar. Hay una manera, y solo una, ¿no?, de poder disfrutar de tener cosas sin la pena del trabajo. Y no hay otra, es vivir del trabajo ajeno. Entonces, la pena del trabajo o el sufrimiento de la privación. ¿Cómo hago para evitar una y no padecer la otra? Vivir del trabajo. De esta tendencia que va a ser desgraciada en la historia de la humanidad. Pero que ahora se perfecciona de mil maneras a través de la ley, como dijimos, ¿no? Y entonces, Bastiat es un gran crítico, digamos, es un gran analista de lo que hoy se llamarían lobbies y crony, capitalismo y el rentismo, etcétera, etcétera. Todo eso es genial. Bien, una última cosa que quería decir entonces sobre esto sería lo siguiente, ¿no? Para volver a Bastiat y cerrar, empezamos con él y terminamos con él y después dejamos la última para el tema particular. Pero a ver, él tiene un escrito que se llama Dos Morales. Fuentes, no me acuerdo cuál es. Dos Morales. Creo que la obra, si no recuerdo mal, es Sofismas Económicos. ¿Qué son dos morales? Porque muchas veces respondió a esa objeción que le dicen a los economistas, bueno, la economía es esta disciplina fría, digamos, sin sentimientos, etc. Y ojo, esto hay que tenerlo en cuenta, por eso me parece un autor actual, ¿no? ¿Por qué muchas veces atrae el socialismo? Bueno, nos guste o no, por los valores que proclama, ¿no? ¿Qué hacer? Te habla de la solidaridad, de ser bueno, preocuparte por el otro, y hay un montón de gente que le gustan esas cosas. Lo digo así neutramente, a mí también. Entonces la acusación de la economía, claro, fíjense, ¿qué dice uno? Bueno, cada cual hace lo que quiere, no te metas con el otro. No. ¿Este es el ideal de vida? No, señor, ese no es el ideal de vida, ese es el límite de la ley. Ese es el límite de la ley. La sociedad es más que la ley. Entonces él tiene un artículo que se llama Dos Morales. Dice, miren, podemos, nosotros en este sistema donde uno quiere vivir del otro, en esta historia de la expoliación, que a veces parece la historia de la humanidad, tenemos el victimario y la víctima. Entonces la moral, la ética, para evitar la injusticia, puede hacer dos cosas, o dirigirse al que la comete o al que la padece. Al que la comete,
¿Qué le podemos decir? Sea bueno. O sea, ¿cómo hacemos para que no se cometan injusticias? Bueno, y él dice, acá puede surgir un sistema moral, él la llama la moral filosófica o religiosa, y describe una cosa casi poética, ¿no? Dice la nobleza de ciertas acciones, la generosidad, la virtud, la renuncia a los propios intereses, que no se enoje Ram, ¿no es cierto? Bastiat no quería sacrificarse a Moloch de la sociedad, etc. Pero describe casi como una cosa poética, ¿no? Y la verdad que en lugar de insistir en el bien al modo aristotélico, parece describir esa moral filosófica o religiosa que él dice que es superior y sublime, etc., casi como una cuestión estética. Me parece interesante, ¿no? Hay algo de bello en la bondad moral. Pero entonces él dice, bueno, esto, qué sé yo, es medio ineficaz. Esa moral es sublime. En cambio, hay otro sistema de moral, si me permite, dice, la vamos a llamar utilitaria o económica, que se dirige a las víctimas, ¿no? Para ilustrarlas, para explicarles, ¿no? Que hay cosas que las están perjudicando. Porque hay un asunto interesante del que también se daba cuenta Bastiat, que los que sostienen los sistemas injustos y de explotación son muchas veces las víctimas, cosa que sigue pasando, ¿no? Claro. Son los pobres los que defienden, no sé, el proteccionismo comercial. No, defendamos la industria nacional. Flaco, no tenés para comer. Pero, ¿qué sabe el pobre hombre? Entonces dice Bastiat, ¿qué es la ética esta utilitaria? Es básicamente esto, explicarle a la gente la economía, decir, che, mira, te están embromando. ¿Por qué? Tenés que entender esto. Entonces él creía que esto de obrar de una manera, o sea, de convencer a la gente que hay que obrar de una manera porque es lo mejor, como si uno dijera, mira, no robemos, respetemos la ley, qué sé yo, porque es lo que nos conviene. Quizá no es lo más noble y lo más sublime, pero bueno, puede ser más eficaz. En todo caso, dice, esa es la tarea de la economía. Instruir a las víctimas, a los incautos, ¿no es cierto? Que muchas veces no se dan cuenta, que de una manera más o menos sutil los están robando, están cometiendo injusticias contra ellos, etc. Y de todas maneras que los predicadores y quien sea se dirijan, ¿no?, a reformar el corazón del hombre y a que los que se portan mal y que son explotadores y que ellos cambien. En todo caso, y acá viene lo interesante, una cosa no contradice la otra. Es decir, finalmente, por motivos de sublimidad moral o por motivos de utilidad económica, lo que conviene coincide. Es decir, la justicia termina siendo lo justo y lo conveniente. Entonces, esta es una idea, me parece muy potente para pensar y para desarrollar, ¿no? Creo que a lo mejor también se radicalizó un poco hoy en día en cambiar ese algo que lo perjudica a alguien que lo perjudica. Claro, que es alguien. Porque, claro, porque es decir, se nota mucha más confrontación ahora, Sí. no a una idea o una política o una economía, sino a una persona. O sea, tenés un auto caro, o sea, vos tenés el auto caro porque yo soy pobre. O sea, yo soy pobre porque vos tenés el auto caro. Bueno, eso es lo que haría falta ahí, un poquito de ilustración, como dice Bastiat, ¿no? Entonces, me dice, bueno, para cerrar, entre ética y economía, o entre la ética y las instituciones liberales, entre la justicia y la utilidad, hay distinción, no son lo mismo. Pero no hay que tratar de encontrar una distinción donde en algún punto se contradigan. Como decía Mises, esto de la ética a priori que dicen que se haga justicia aunque perezca el mundo. La verdad no. Pero en la mejor tradición del derecho natural jamás se ha dicho eso. Siempre lo bueno es lo conforme con la naturaleza humana. Después podemos discutir qué cosa es buena, qué cosa es inmoral. Pero el punto de partida es ese, es decir, tenemos un lenguaje común para hablar. Si el hombre tiende a, no, yo no creo, bueno, pero tenemos un lenguaje común, estamos prestando atención al ser humano, a su condición, a su naturaleza, a sus necesidades, y lo que es bueno no es una cosa arbitraria sino que lo de natural en derecho natural no se refiere a los pajaritos o al viento, se refiere en todo caso a la naturaleza humana.
todo lo problemático que puede ser ese concepto en la filosofía. Pero quiere decir cómo el ser humano es. No hay manera de hablar de un bien para el ser humano desconectado de lo que el ser humano es. De la misma manera que una buena planta dependerá de lo que es esa planta. Es decir, que es una planta, no sé, que es un rosal perfecto, si se puede hablar así. Y bueno, qué sé yo. La altura, yo no puedo decir que un rosal perfecto tenga 50 metros. Creo que tanto no crecen los rosales, etc. Es decir, es según la naturaleza. No sale el bien para algo de otro lado que no sea su propio modo de ser. Entonces, ven, entre lo que es útil y lo que es bueno, que se distinguen, la distinción no significa que debamos encontrar o admitir contradicción práctica. Bueno, mirá, lo útil y lo bueno se distinguen, y por lo tanto, acá hago algo bueno que es perjudicial y acá hago algo útil pero que es malo. Como dice Rayo, las cosas son complejas, a veces hay grises, pero en principio podemos tranquilamente afirmar que esto no es así. Entonces, fíjense, una reflexión de Bastiat acerca de qué es la economía o para qué la función de la economía. Él dice que en el dominio de la economía la hace hablar a la economía. Dice, en mi dominio hay mucho por aprender y poco por hacer. Es una idea también muy potente. Hoy en día, es lo que llaman a los economistas, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? La verdad que la idea clásica de la economía era más bien de un estudio de la sociedad. Se trataba de entender de qué se trata, y poco por hacer. ¿Pero por qué hay poco por hacer? Porque nos damos cuenta esto de las armonías de intereses y que, dado un sistema de libertad, o sea, de respeto por lo que el ser humano es, esas son las condiciones para el progreso. O sea, que la libertad bien entendida es una condición para el progreso. La economía, entonces, no tiene nada que ver con una ingeniería social, con una ciencia que te dice cómo hay que planificar, qué deberíamos producir en la Argentina, cosas así. No es para prever, sino para entender cómo funciona la interacción humana. Claro, por ejemplo, uno puede preguntar a la economía qué es el dinero y cuál fue su origen. El dinero no es un invento de ningún economista, ¿no? Tengo una duda. Y por ejemplo, un liberal vería mal, por ejemplo, un rescate bancario. O sea, aunque el resultado final sea como utilitariamente mejor que si no se hizo. Bueno, yo la respuesta rápida sería sí. Lo que pasa es que también estamos dentro de un sistema que veríamos mal antes que se produzca el rescate bancario, etc. Sí, hay mucha ambigüedad respecto a ese tema. Debería ser mucho más, para entender la respuesta de los liberales, debería ser mucho más en contra de ese tipo de medidas. Sí. Generalmente no es el caso. No es el Claro. caso. No es que No es el caso. No es el caso, claro. No, hay muchas cosas, por eso digo, cuando uno se pregunta por qué el liberalismo a veces tiene la imagen que tiene, bueno, tenemos que pensar a veces esas cosas. Esa acción. Lo mismo, cuando- lo mismo, qué sé yo, a ver, cosas que confunden, ¿no? A los que critican el capitalismo les decimos, mira, esta es la línea de la esperanza de vida, por ejemplo, toda la historia de la humanidad, 1800, qué sé yo. El palo de Joaquín. Claro, y la pobreza, toda la historia de la humanidad, 1800. Bueno. Después viene uno y dice, che, pero en el mundo pasa tal cosa. No, bueno, porque el capitalismo no existe acá. Si está el intervencionismo, la regulación del Estado por todas partes. Claro. Entonces, ¿qué quedamos? Y Estado esto está, claro. es gracias al capitalismo, gracias al Estado, etc. Y la verdad que están las dos cosas. Lo que pasa es que hay que ver cómo uno es capaz de distinguir y fundamentar lo que es a causa de y a pesar de. Sí, es a pesar del Estado, Bueno. no por el Estado. Sí, Y esto es lo que pero nos ¿cuántas hace- respuestas del tipo, mira, como Sí. si no tuviera... A ver, este dibujo y nada más es que no tenemos nada que decir del mundo en el que vivimos. Vivimos en el mejor de los mundos, liberal, capitalista, etc. Y todos nosotros sabemos que cuando nos reunimos vivimos en el, no digo en el peor de los mundos, porque eso está. Muy alejado de liberal. Pero claro, Pero si no nos hubieran dejado tranquilos, esa curva hubiera sido Bueno. pasando el techo. bien, entonces, si les parece, un par de cositas más. Fíjense, primero, en ese texto que se llamaba Justicia y Fraternidad,
al final hay el editor puso unas palabras del propio Bastiat que dice que el autor lo escribió en un álbum de autógrafos que se dio a la Sociedad de Gente de Letras, qué sé yo, y el tipo dice, che, esto lo voy a poner como nota al pie al final. Y él dice lo siguiente: sobre este tema de la justicia, la fraternidad,